Hola, muy buenas, soy Suriña García del restaurante Andramari y hoy os voy a realizar el plato de chipirón encebollado con esponja de perejil. Por un lado, pocharíamos la cebolla, en este caso la tengo ya pochada, ¿vale? Pochar la cebolla, este es el tofe de cebolla, ¿vale? Y por otro lado añadiríamos en una sartén un poquito de azúcar, y lo pondríamos en la plancha. Vale, cuando se deshaga el azúcar, el rubio lo echaríamos aquí, ¿vale? Y se terminaría. Un tiempo habría que darle. Vale, en este caso quedaría esta textura. O sea, cebolla pochada, la sartén con el azúcar, haríamos un caramelo, lo añadiríamos a la cebolla, lo dejaríamos un montón de tiempo, le pondríamos un punto de sal, lo trituraríamos por Thermomix y nos quedaría de esta manera. ¿Vale? Y esta textura queremos. Ni crema ni una salsa, ¿no? Pues sería una especie de puré bastante gordito, un poquito gordito. Vale, por otro lado, para hacer el jugo de chipirón, ¿qué necesitamos? Aquí mismo, sí. Un poquito de aceite de oliva. Por otro lado, como hemos dicho antes, utilizaré un chipirón baratito, ¿vale? Este lo compro bastante barato, lo compro a 6 euros, cuando el chipirón, normalmente el bueno, está entre 18 y 20 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo echaríamos en la cazuela, lo ponemos en el fuego y en este caso tendría que quemarse, ¿vale? Tendría que quemarse un poquito, no que coja ese color negro, sino que se ve que está agarrado, marroncete, que ya, bueno, pues ha cogido ese sabor, ¿no? Que, bueno, que el chipirón necesita, pues para luego que pueda hervir. Muy bien, ponemos el chipirón en el fuego, le añadiríamos, después de que haya cogido, de que se haya agarrado un poquito a la base, después de que haya cogido ese sabor que queremos, ¿vale? Le echaríamos, por un lado, soja líquida, un chorrito, así que luego hay que tener cuidado, como luego reduce un montón, hay que tener cuidado con el punto de sal, ¿vale? Le echaríamos vino blanco y en este caso las hojitas de laurel, que las podemos echar ya a la cazuela. Vale, después de esto lo rehogamos bien la cazuela. Entonces añadiríamos un poquito de cebolla pochada que tenemos aquí, que ya hemos pochado antes, para darle un toque de cebolla, un toque de verdura, ¿no? Y echaríamos fumet. De esta manera lo llenamos hasta arriba la cazuela, que reduzca 2/3, que quede concentrado. Vale, entonces el jugo de chipirón sería este. Vale, también está marroncete. Y le hemos texturizado con un poquito de maicena express, ¿vale? Un poquito de maicena y probamos el punto de sal. Lo colamos todo eso, toda la cebolla, todo el chipirón y lo volvemos a hervir para echarle la maicena y echarle el punto de sal. Esto sería por otro lado. Vale, esta sería la cebolla morada. ¿Qué hacemos? Ponemos a hervir un poquito de agua caliente. Ponemos a hervir un poquito de agua. Cuando hierva el agua, echamos la cebolla tal cual, ¿vale? Con piel y todo. Ponemos la cebolla, la ponemos al fuego otra vez y que hierva 15 minutos. Cuando haya hervido los 15 minutos, dejamos la cebolla, sacamos la cazuela del fuego y dejamos la cebolla dentro del agua pues otros 15-20 minutos más, que termine de hacerse. Vale, en este caso nos quedaría la cebolla así, ¿vale? Con piel y todo. ¿Qué hacemos? La pelaríamos. Quitamos toda la piel fea, por fuera pues esta piel todavía queda un poquito dura y a la hora de comer la textura la verdad es que no gusta al paladar. La pelamos bien. Y hacemos una juliana.
Una juliana gorda, como he dicho antes. ¿Vale? Lo que haríamos sería poner esto en el plato. Entonces ya lo tenemos por otro lado. La tercera guarnición. Vale, para la esponja, como hemos dicho, son 4 o 5 elementos, ¿vale? Sería 40 gramos de harina, por un lado, 10 gramos de azúcar, por otro lado, 20 gramos de levadura royal, en un plato, de levadura royal, 5 huevos. De estos 5 huevos van a ser 3 huevos enteros, 2 yemas. ¿Qué hacemos? Y un manojo de perejil. ¿Qué hacemos? Metemos toda la Thermomix, los 40 gramos de harina, los 10 gramos de azúcar, gracias, los 20 gramos de levadura, tres huevos enteros, dos yemas, una, dos. Meteríamos también el manojo de perejil, sin miramientos, ¿vale? Esto lo utilizamos para el fumet y el manojo lo metemos así. Vale, lo metemos en la Thermomix, le damos muy rápido, muy rápido, muy rápido y le metemos inversa, ¿vale? A la Thermomix. Entonces, de esta manera nos quedaría una espuma, nos quedaría un jugo, un líquido bastante espeso. Meteríamos en el sifón, lo cerraríamos, meteríamos 2 cargas, suficiente, 2 cargas, ¿vale? Le echaríamos la espuma aquí, lo llenaríamos más o menos, ¿vale? Un poquito más de la mitad o igual hasta la mitad. Microondas, 45 segundos a la máxima potencia, ¿vale? 45 segundos. ¿Qué hacemos luego cuando pita? Lo sacamos así y nos quedaría, lo dejamos enfriar. Si lo tocamos en caliente, la esponja se baja. Entonces nos quedaría esto. Esto está hecho aquí, ¿vale? Esta sería la esponja. Esta, la parte más lisa, es la parte que queda aquí arriba, ¿no? Le damos la vuelta, quedaría así. Esto sería la esponja. Tenemos por otro lado los chipirones. Como digo, vienen frescos. Y elegiríamos el tamaño que nos gusta, ¿vale? Para este plato, en el plato de ración, este sería demasiado grande. Por ejemplo, este sería bonito. Este sería bonito. Este sería bonito. Para el plato de ración, gracias, aquí mismo. Vale, para el plato de ración, entre 2 y 3 chipirones, depende del peso y depende del tamaño, ¿vale? ¿Qué hacemos? Lo dejamos con piel, no lo vamos a limpiar mucho. ¿Vale? Utilizaríamos también las patitas. Solo lo limpiaríamos por dentro, ¿vale? La piel la dejaríamos. ¿Vale? Ahí estaría un chipirón. Vale, entonces los envasaríamos al vacío. Sí. Al 100% con un poquito de sal, ¿vale? ¿Vale? Y envasamos al vacío.
Bueno, ahora ya sifones ya los puede tener cualquiera en casa. Hay sifones por 20-30 euros para utilizar en frío en este caso, ¿vale? Ya si queremos utilizar en caliente ya son sifones un poquito más caros, ya se van por los 140-180 euros. Y luego por otro lado ya envasadoras también en casa se pueden tener, si no tenemos unas bolsas que venden para congelados, también se podría hacer sin ningún problema, ¿vale? O sea, este plato se puede hacer en casa perfectamente. Vale, entonces estos los meteríamos entonces, como los vamos a aplatar ahora, entre 3, 4, 5 minutos, 4 minutitos. 4 minutos en runner 68 grados. La runner la tenemos aquí y ponemos el tiempo. Vamos a dejarlo 4 minutos. Vale, bueno, pues tenemos ya las 4 guarniciones, la lima para rallar al final y el producto principal que es el chipirón. Como hemos dicho, hemos dejado 4 minutos a 68 grados. Y ahora emplataríamos. Siempre una gotita de aceite, darle un poquito de brillo también. Empezamos con un puntito de tofe de cebolla. El jugo de chipirón, que hemos tenido unas 3-4 horas hirviendo suave suave. Pondríamos el chipirón. ¿Vale? A modo de decoración también. Las patitas. La cebolla morada que hemos tenido cociendo. Pondremos un par de ellas. La esponja de perejil. Para decorar un poquito. Y la ralladura de lima. Manchamos el plato. Listo. Este sería el plato de chipirón encebollado con esponja de perejil. Entonces estamos en el restaurante Andramari de Galdácano, a un barrio, ¿no?, de lo que es el pueblo de Galdácano, arriba. Bueno, pues nada, les esperamos aquí para cuando ustedes quieran degustar este plato, pues con mucho cariño estaríamos esperándoles. Muchas gracias.